El vapor sube en espirales lentas, danzando en la penumbra de una habitación que huele a madera antigua y a tiempo detenido. Escucha el sonido del agua hirviendo. Es un canto constante, una advertencia sutil. Imagina a una anciana de manos surcadas por los años como la corteza de un roble sagrado sosteniendo una tetera de barro. Frente a ella una taza pequeña, delicada. Ella comienza a verter el té. La taza se llena rápidamente, pero la mano de la anciana no se detiene. El líquido dorado alcanza el borde. Tiembla un instante y luego se desborda. Inunda la mesa, gotea hacia el suelo, empapa sus propias vestiduras. El calor del té hirviendo comienza a llagar su piel, a enrojecer sus dedos, pero ella sigue vertiendo con una sonrisa triste, creyendo que en ese flujo incesante reside su valor. Esta es la historia de la taza desbordada, la parábola de tantas mujeres que han caminado antes que nosotros y de tantas que caminan hoy a nuestro lado. Nos enseñaron que dar hasta quedar vacías era la forma más alta de nobleza. Nos dijeron que el amor se mide por la cantidad de piel que dejamos en el camino. Pero observa bien esa mesa inundada. El té que se derrama no calma la sed de nadie. Solo quema, solo destruye, solo ensucia. Lo que se entrega sin medida no es generosidad, es un desequilibrio de la naturaleza, una tormenta que ahoga la tierra en lugar de nutrirla. Esta imagen, querida hija, es el espejo de ese sacrificio total que la modernidad nos vende como romance, pero que el Tao conoce como una herida abierta. Nosotras, las mujeres de este tiempo frenético, vivimos atrapadas en un remolino de exigencias que nunca terminan. Caminamos por la vida con una sensación de cansancio sagrado, un agotamiento que no se cura con horas de sueño, sino con el regreso al centro. Sientes que si dejas de sostener un solo hilo, el tejido entero de tu familia, de tu trabajo, de tu mundo, se deshará en el aire. Te han convencido de que eres un pozo sin fondo, un manantial infinito que debe apagar la sed de todos los que te rodean, sin importar si tus propias raíces se están secando en el abismo del olvido. La sociedad moderna, con su ruido constante y sus notificaciones que perforan el silencio, ha disfrazado la codependencia con el nombre de amor incondicional. Te dicen que ser buena es ser invisible, es ser el ancla que se queda en el fondo para que otros puedan navegar. Pero yo te digo, en la quietud de este momento, que estás cansada, no porque ames mucho, sino porque estás usando ese amor como un escudo. Lo usas para protegerte del miedo aterrador de no ser suficiente por el simple hecho de existir. Has convertido tu afecto en una moneda de cambio para comprar tu derecho a ocupar un lugar en el mundo. Hablemos ahora de ese primer espejismo que nubla nuestra vista, la creencia de que el sacrificio que anula el yo es una virtud. En nuestras casas, en nuestras mesas de trabajo, en el silencio de nuestras alcobas, se cultiva una idea peligrosa. Pensamos que si nos si nos convertimos en una sombra que sirve, alcanzaremos una especie de santidad doméstica. Pero el Tao nos enseña que cualquier acción que viole la naturaleza propia es una nota discordante en la sinfonía del universo. Como nos recordaba el viejo mestre Lao Tse en los versos del Tao Te Ching, el cielo y la tierra no son benevolentes en el sentido humano de la palabra. Ellos tratan a todas las cosas como perros de paja. Esta imagen puede parecer fría, incluso cruel a primera vista, pero esconde una liberación profunda. En los antiguos rituales, los perros de paja eran honrados mientras duraba la ceremonia, y cuando ésta terminaba, eran descartados sin apego. La naturaleza no se sacrifica por nosotros. El sol no brilla más fuerte porque tú lo necesites, ni la lluvia deja de caer porque te resulte incómoda. La naturaleza simplemente fluye en su equilibrio. No hay un sacrificio heroico en el árbol que da sombra. Solo hay una expresión natural de su ser.
Cuando tú cancelas esa cita médica que tanto necesitabas porque alguien en casa tiene un capricho que atender, o cuando guardas tus sueños en un cajón cubierto de polvo para que otros brillen, no estás siendo benevolente como el cielo. Estás rompiendo el flujo de tu propia vida. Imagina un río que decidiera detener su curso para que los peces no se cansaran de nadar. El río se estancaría, se volvería pútrido, perdería su vitalidad. Tú eres ese río. Al anularte, estás secando la fuente. Si la fuente se seca, ¿quién podrá beber de ella mañana? Nuestra cultura nos ha entrenado para sentir una culpa punzante, una resonancia amarga, cada vez que elegimos nuestra propia maduración por encima del deseo ajeno. Pero observa el bosque. ¿Alguna vez has visto a un pino disculparse con el roble por crecer hacia la luz? ¿Has visto a una flor sentirse culpable por florecer antes que su vecina? El sacrificio que te destruye no es amor, es una forma sutil de violencia contra el espíritu. A menudo ese amar demasiado es en realidad una necesidad voraz de ser indispensable. Queremos que nos necesiten para no tener que enfrentarnos al vacío de saber quiénes somos cuando no estamos resolviendo la vida de los demás. Es hora de preguntarte en la intimidad de tu corazón, ¿estás cuidando a los otros por amor o estás construyendo una cárcel de favores para que nadie se atreva a dejarte? El verdadero amor no necesita que te conviertas en cenizas para dar calor. El verdadero amor es una hoguera que se mantiene encendida porque alguien cuida con sabiduría de la leña y del aire. Esto nos lleva a comprender el Wu Wei, el arte de amar sin forcejear. En este mundo de resultados inmediatos y esfuerzos extenuantes, se nos ha olvidado que lo más poderoso es aquello que nos esfuerza. El amor real es como el agua, busca el lugar más bajo, se adapta a la forma del recipiente y nutre todo lo que toca sin pedir permiso ni pasar factura. Si en tus relaciones sientes que estás constantemente empujando una roca cuesta arriba, si sientes que debes manipular, convencer o arreglar al otro para que el amor funcione, entonces te has alejado del flujo. Zhuangzi, con su sabiduría juguetona, nos decía que la verdadera felicidad es la ausencia de esfuerzo por alcanzar la felicidad. Aplicar esto al amor es una transfiguración total de nuestra realidad. Amar bajo el principio de Wu Wei significa dejar de ser la escultora que intenta tallar la personalidad de su pareja o de sus hijos como si fueran bloques de mármol frío. ¿Cuántas veces, hija mía, te has encontrado agotada después de una cena, no por la comida, sino por el esfuerzo invisible de intentar que todos se lleven bien, de suavizar las tensiones, de ser el puente sobre aguas turbulentas? Ese forcejeo es lo opuesto al amor. Es control disfrazado de cuidado. Piensa en esa tendencia tan nuestra de querer salvar a quien no quiere ser salvado. Ves a un ser querido atrapado en hábitos que lo destruyen y te lanzas al abismo para sacarlo de ahí, descuidando tu propia estabilidad. Das sermones constantes, buscas soluciones que ellos no han pedido, te conviertes en una vigilante de sus errores. Pero forzar el crecimiento de una flor solo rompe sus pétalos antes de tiempo. El agua no golpea la piedra para que se mueva. El agua simplemente fluye alrededor de ella y con el tiempo, con una paciencia fértil y sutil, la piedra se redondea por sí sola. La aplicación real de esto en tu día a día es aprender el arte de la retirada. No es una retirada de cobardía, sino una retirada de respeto. Es soltar el control sobre el teléfono del otro, sobre sus decisiones laborales, sobre su ritmo de aprendizaje. Cuando dejas de forcejear, permites que la otra persona encuentre su propio equilibrio en el Tao. Al principio el silencio que queda te resultará extraño, casi insoportable, porque estamos acostumbradas al ruido de la preocupación. Pero en ese silencio es donde el otro puede finalmente escucharse a sí mismo. El amor que no forcejea
Es el más difícil de practicar porque requiere una fe absoluta en la impermanencia y en la sabiduría del universo. Es entender que tú no eres la arquitecta del destino ajeno. Eres, si acaso, el clima fértil en el que otros pueden elegir crecer. Cuando dejas de ser la que hace el amor para convertirte en la que es amor, la resistencia desaparece. La tensión en tus hombros se disipa porque ya no llevas el peso de las almas ajenas sobre ellos. Antes de que sigamos profundizando en este camino hacia tu centro, me gustaría pedirte algo sencillo. Si estas palabras están encontrando una resonancia en tu interior, si sientes que tu propia taza ha estado desbordándose por demasiado tiempo, suscríbete a este espacio y dale un me gusta. Es nuestra forma de mantener este fuego encendido. Y dime en los comentarios con total honestidad en qué área de tu vida sientes que estás forcejeando demasiado hoy. ¿Es en tu relación con tus hijos o quizás contigo misma? Te leeré con la calma de quien sabe que cada confesión es una semilla de libertad. Esta quietud que ahora nos rodea no es una ausencia, es una presencia fértil. Acompáñame un poco más allá, hacia un concepto que a menudo asusta a quienes han sido educadas para llenarlo todo: el vacío sagrado. En nuestra cultura del hacer, de la productividad y del cuidado frenético, el vacío se percibe como una carencia, como un agujero que debe ser tapado de inmediato, con palabras, con tareas o con una atención asfixiante. Pero en la sabiduría del Tao, el vacío es el lugar donde ocurre la vida. Imagina por un momento las vasijas de barro que guardas en tu cocina. Lao Tse, ese viejo observador del alma, nos recordaba que moldeamos la arcilla para hacer un cuenco, pero es el vacío en su interior lo que nos permite usarlo para contener el agua o el grano. Hacemos puertas y ventanas para construir una habitación, pero es el espacio vacío entre las paredes lo que la hace habitable. Sin ese vacío, la vasija sería solo un bloque de tierra inútil. La habitación sería un muro impenetrable. Lo mismo sucede en tus relaciones, hija mía. Si ocupas cada rincón de la vida de los demás con tus cuidados, con tus consejos no pedidos, con tu presencia constante y tu vigilancia amorosa, no estás creando un hogar. Estás construyendo una asfixia. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso de rellenar el silencio en una conversación con tu pareja porque el vacío te parece una amenaza? ¿Cuántas veces has planeado cada minuto del fin de semana de tus hijos por miedo a que el aburrimiento les revele su propia soledad? Ese deseo de estar siempre presente, de ser el oxígeno que todos respiran, es en realidad un miedo a dejar de ser necesaria. Pero el amor necesita osmosis, necesita que el aire circule. Si tú lo eres todo, el otro no puede ser nada. Para que alguien te extrañe, tienes que haberte ido alguna vez. Para que alguien te cuide, debes permitir que exista el espacio donde tu vulnerabilidad sea visible. En la vida cotidiana, esto se traduce en el sagrado arte de no hacer nada por un momento. No rellenar la agenda familiar con eventos para demostrar que eres una madre ejemplar. No enviar ese mensaje de texto preguntando ¿cómo estás? Por 5ª vez en el día, solo para calmar tu propia ansiedad de separación. Cultivar un silencio fértil dentro de casa. Imagina una habitación llena de muebles hermosos, tan apretados que no puedes dar un solo paso sin tropezar. Así es una mujer que ama demasiado, no deja lugar para el baile, cultivar un hobby, una pasión o simplemente un rincón de tu mente donde nadie más tenga la llave, es darle a tu relación el vacío que necesita para respirar. Porque es en ese espacio de no ser nada para nadie donde recuperas la fuerza para serlo todo para ti misma. El amor que se desborda sin tregua termina por ahogar la semilla que intenta proteger. Y mientras aprendemos a habitar ese vacío, debemos también comprender que nuestra energía no es una línea recta que siempre asciende, sino un ciclo de mareas. Esto nos lleva a la ley de las estaciones en el afecto. Observa el mundo que te rodea,
más allá de las pantallas y del ruido de la ciudad. Nada en la naturaleza florece durante todo el año. El manzano no se siente culpable por perder sus hojas en otoño. No se angustia cuando sus ramas quedan desnudas frente al frío del invierno. Él sabe, con una sabiduría antigua y silenciosa, que esa desnudez es el ancla necesaria para la maduración de las flores que vendrán en primavera. Sin embargo, a nosotras se nos ha exigido un verano perpetuo. Se espera que la mujer sea un sol que nunca se pone, una fuente de calor constante, una cuidadora que no conoce el cansancio ni el mal humor. Pero tú, como la tierra, tienes tus propios inviernos. Intentar amar demasiado a menudo es un intento desesperado de forzar un clima que no corresponde al momento. Hay días, incluso temporadas enteras, en las que el Tao te pide que te retires, que te repliegues sobre tus propias raíces para no morir de agotamiento. El I Ching es el libro de las mutaciones que ha guiado a tantas generaciones en el arte de vivir. Nos habla del concepto de la retirada, pero no la describe como una huida cobarde ni como un abandono de los deberes. Por el contrario, la presenta como una acción de inmensa fuerza y sabiduría. Saber cuándo retirarse es saber cuándo proteger la chispa vital antes de que el vendaval de las demandas externas la apague para siempre. Aceptar esta ley significa abrazar tu impermanencia. Significa reconocer que habrá días en los que no querrás ser la solucionadora de problemas, en los que el ruido de las necesidades ajenas te resultará insoportable y que eso no te convierte en una mujer fría o en una mala madre. Te convierte en un ser cíclico. La sociedad te dirá que si te retiras, estás fallando. Pero yo te digo que si no dejas que tus hojas caigan cuando el otoño llega a tu alma, el árbol entero sucumbirá bajo el peso de la primera nieve. La aplicación real de esta sabiduría es aprender a decir, con una calma que no admite réplicas: hoy no tengo nada para dar. Es permitirte esos momentos de distancia emocional para reflexionar, para mirarte en el espejo y reconocer a la mujer que vive debajo de todos tus roles. Cuando te obligas a estar disponible cuando tu espíritu pide soledad, estás entregando un amor resentido, un amor que tiene un sabor amargo y que a la larga envenena el vínculo. El invierno en el afecto es el tiempo de la introspección. Es el momento en que dejas de mirar hacia afuera para ver qué le falta al otro y empiezas a mirar hacia adentro para ver qué te falta a ti. Solo quien ha respetado su propio invierno puede ofrecer una primavera auténtica y fragante. No te asustes de tu propia oscuridad ni de tu necesidad de distancia. Son solo las nubes que pasan para permitir que a su tiempo el cielo vuelva a estar claro. Dime, hija, ¿sientes que te has negado el derecho a tener tus propias estaciones por miedo a decepcionar a quienes dependen de ti? ¿Te permites el vacío o sientes que debes ser el relleno de cada grieta en la vida de los demás? Pausa un momento, respira estas palabras. Si sientes que este mensaje debe llegar a otra mujer que está intentando florecer en medio de un invierno que no se atreve a admitir, comparte este video con ella. Es un acto de sororidad y de sabiduría. Imagina un río caudaloso que baja de la montaña con una fuerza indomable. Es hermoso, es vital, es la promesa misma de la vida para el valle que lo espera. Pero observa qué sucede cuando ese río no tiene riberas. El agua se desparrama sin propósito, se convierte en un fango estancado que ahoga los cultivos, derriba las chozas de los campesinos y pierde su profundidad hasta volverse un charco insignificante bajo el sol. Lo que era vida se convierte en destrucción, no por falta de agua, sino por falta de dirección. En nuestra vida como mujeres nos han enseñado a temer a la palabra límite. Nos hicieron creer que poner una frontera era un acto de egoísmo, un muro de piedra frío que levantábamos para mantener alejados a los que amamos. Pero la sabiduría del Tao nos dice algo muy distinto.
Los límites no son muros, son las riberas del río, son los canales necesarios para que tu amor, tu energía y tu tiempo lleguen exactamente a donde deben llegar, con la fuerza suficiente para nutrir sin perderse en el abismo de las demandas ajenas. Confucio, con esa claridad pragmática que lo caracterizaba, nos advertía que aquel que no sabe economizar tendrá que agonizar. Y no hablaba solo de monedas de oro, hablaba de la moneda más valiosa que posees, tu energía vital. Si permites que cada persona que cruza tu camino extraiga de ti lo que quiera, cuando quiera, terminarás agonizando en un agotamiento que ninguna vacación podrá curar. Poner límites es, en esencia, un acto de respeto supremo hacia la relación, porque cuando no pones límites, lo que crece en el silencio no es amor, es un resentimiento sordo, un ruido interno que te hace mirar con amargura a quienes más quieres. Llevar esto a la tierra, al barro de nuestra rutina, es quizás el desafío más grande. Significa aprender a decir, no puedo ayudarte con esto ahora porque necesito descansar, y decirlo sin añadir una lista interminable de excusas para justificar tu humanidad. ¿Cuántas veces has pasado horas al teléfono escuchando las quejas de una amiga, sintiendo cómo tu propia paz se disipa, solo porque no te atreviste a decir que no tenías espacio emocional ese día? ¿Cuántas veces has asumido tareas en tu hogar que no te corresponden solo por evitar el roce o la mirada de desaprobación? Cada vez que dices sí, queriendo decir no, estás permitiendo que el río se desborde y erosione tu propia tierra. El límite es el canal que permite que, cuando digas sí, ese sí sea total, fértil y lleno de presencia. Aprende a observar la tensión en tu cuerpo cuando alguien te pide algo que te vacía. Esa tensión es tu sabiduría interna, intentando construir la ribera. No te disculpes por ser un río con cauce. Un río con riberas fuertes es el único que puede llegar al mar sin secarse en el camino. Y así, tras aprender a contener el flujo, llegamos al misterio más profundo, el regreso al centro, aquello que los antiguos llamaban el Te. En la filosofía taoísta, el Tao es el camino, pero el Te es la virtud, el poder interno, la manifestación de esa armonía en tu propia persona. El problema de amar demasiado, hija mía, es que desplazas tu centro de gravedad fuera de ti. Te conviertes en un satélite que orbita alrededor de las necesidades, los estados de ánimo y los éxitos de los demás, olvidando que tú eres tu propio sol. Como nos recuerda el Mestre Lao Tse, conocer a los demás es inteligencia, pero conocerse a sí misma es la verdadera iluminación. Dominar a otros es fuerza, pero dominarse a sí misma es el verdadero poder. Este regreso al centro no es una huida del mundo, sino una transfiguración de cómo habitas el mundo. Cuando tu centro de gravedad está en tu pareja, en tus hijos o en tu reconocimiento laboral, cualquier movimiento de ellos te desestabiliza. Si ellos fallan, tú te derrumbas. Si ellos se alejan, tú dejas de existir. Recuperar tu Te es reclamar tu derecho a ser la protagonista de tu propia existencia. No eres una estación de servicio donde los demás vienen a repostar para seguir sus propios viajes mientras tú te quedas estancada en el mismo lugar. Eres un jardín sagrado y un jardín requiere que el jardinero esté presente. Si el jardinero pasa todo el tiempo arreglando los jardines de los vecinos, el suyo se llenará de maleza y sus fuentes se detendrán. La aplicación real de este retorno es casi una ceremonia revolucionaria en estos tiempos frenéticos. Consiste en reclamar con una ferocidad mansa la primera hora de tu día. Antes de que el primer mensaje de texto vibre en tu mesilla, antes de que alguien te pregunte qué hay de desayunarse, antes de que el ruido del mundo exterior penetre en tu santuario, regresa a ti. Siéntate con tu café
¿Con tu respiración o con un libro que alimente tu alma? Cultiva esa resonancia interna, donde no eres la madre, ni la esposa, ni la empleada, ni la hija, donde simplemente eres un ser bajo el cielo. Cuando cultivas tu centro, tu amor deja de ser una demanda encubierta. Ya no amas para que te amen, ni cuidas para que no te dejen. Amas desde la abundancia de quien está llena de sí misma. Es la diferencia entre dar desde un cuenco que se está vaciando y dar desde una fuente que rebosa, porque está conectada a un manantial infinito. Al estar anclada en tu propio te vuelves un faro. No vas corriendo detrás de los barcos para que no choquen contra las rocas. Simplemente permaneces firme, brillando, permitiendo que cada quien encuentre su rumbo gracias a tu luz, pero sin moverte de tu sitio. Hemos caminado juntas por el sendero de la taza desbordada. Hemos visto caer las hojas de nuestras estaciones y hemos aprendido a trazar las riberas de nuestro río. Ahora quiero que cierres los ojos un instante y sientas el peso de tu propio cuerpo. Hija, el Tao no te pide que ames menos. La sabiduría antigua no quiere que te vuelvas de piedra ni que cierres las puertas de tu corazón. Lo que el universo te está pidiendo a través de ese cansancio que sientes en los huesos es que ames con más verdad. El amor que te destruye no es amor, es ruido. El amor que te borra no es virtud, es un malentendido ancestral que hoy, aquí mismo, tienes el poder de disipar. Imagina de nuevo a esa anciana del principio, pero ahora observa la escena transformada. Ella sirve la taza de té, pero se detiene justo antes del borde. Disfruta del aroma, siente el calor del barro en sus manos sin quemarse. Primero, toma un sorbo ella misma, saboreando la maduración de las hojas. Solo después de haber calmado su propia sed, ofrece la tetera con un gesto sutil y pleno. En su mesa ya no hay desorden, ya no hay dolor. Solo hay una paz que invita a otros a sentarse a su lado. Vete hoy con este sentimiento de esperanza. No tienes que ser perfecta, ni infinita, ni incombustible. Solo tienes que ser real. Tienes permiso divino para descansar, para decir no y para ser la prioridad de tu propia vida. Al hacerlo no estarás fallando a nadie, estarás enseñando a los que amas cómo se ve una mujer que se respeta a sí misma. Y ese es el regalo más grande que puedes entregarles. Si hoy sientes que tu taza está demasiado llena y tus manos queman, deja de verter. Siéntate conmigo en este silencio y recupera tu centro. Comenta aquí abajo: hoy elijo ser mi propio refugio. Cuéntame con esa brevedad que da la certeza, ¿qué parte de ti vas a empezar a cuidar primero a partir de este atardecer? Te leo, no con los ojos del juicio, sino con el corazón de quien sabe que cada paso de regreso a una misma es una victoria para todas las almas femeninas. Que el flujo del Tao guíe tus pasos y que la quietud de tu centro sea tu ancla en medio de cualquier remolino. Que encuentres finalmente la belleza de ser una fuente que sabe cuándo descansar.